Jesús es el Señor. Continuamos con este maravilloso tema llamado la vida conyugal, nutrición y amor. El capítulo de hoy es el capítulo 10 y se llama Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor Jesús, Pablo dijo que Génesis 2:24 a la verdad se refiere a Cristo y a la iglesia. Pablo lo dijo en Efesios 5:32. Dice así: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Señor Jesús, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor Jesús, en ese capítulo de Efesios, también nos revela que la relación entre Cristo y la iglesia debe ser igual vivida por el matrimonio. El marido debe amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Señor Jesús, la esposa también debe ser sumisa a su marido. Esto fue absolutamente lo establecido por Dios y no puede ser cambiado. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo y necesita ser edificada. Un edificio físico es construido al unirse los ladrillos y el cemento. Señor Jesús, pero la edificación y el crecimiento de la vida divina en nosotros, la iglesia necesita crecer en vida hasta llegar a ser igual a Cristo, en vida y naturaleza. Y la iglesia nunca será igual a Cristo en su deidad. O sea, debemos crecer igual a Cristo, pero en todo igual a Cristo, menos en su deidad. Es decir, ser digna de adoración y de tener los mismos atributos de Dios. Señor Jesús, al ser regenerados, quiere decir al ser nacidos de nuevo, al recibir nosotros al Señor, recibimos la vida divina. Segunda de Pedro 1:4. Pero esa vida en nosotros necesita crecer. Cuando buscamos al Señor, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando comemos de la palabra, maduramos en la vida de Dios hasta que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, Señor Jesús. Es decir, que hasta que seamos como Cristo es, un hombre quien Dios es plenamente manifestado, y el crecimiento de vida divina en nosotros resulta a la edificación de la iglesia. Señor Jesús, es importante que este proceso ocurra en el matrimonio para que la esposa madure espiritualmente. El marido debe nutrirse o nutrirla con la palabra, con oración. Oye, varones, con comunión. Las esposas hacen lo mismo, y así ambos crecen y la iglesia es crecida también. Por medio de ellos, edificada. Un matrimonio cristiano debe tener práctica del aceptar el nutrir mutuo con el saludable alimento espiritual. Oh Señor Jesús, usted, mujer, debe aceptar la nutrición de su esposo. Esposo, usted debe aceptar la nutrición de su esposa, espiritualmente, ¿no? De la palabra, de la oración. Cristo se entregó por la iglesia, Efesios 5:25. Y constreñidos por su amor, deseamos seguirlo, negándonos nosotros mismos. Mateo 16:24. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Eso le dijo Jesús a toda la gente y a sus discípulos. Cristo es el ejemplo que debemos seguir. Es el molde del cual debemos ser conformados. El marido debe amar a la esposa a tal punto que se entregue completamente sin exigir nada. Señor Jesús, sin duda el marido es la cabeza de la mujer, pero no debe estar diciendo yo soy la cabeza, yo soy la autoridad y por eso mi mujer tiene que obedecer. No, Señor, tiene que obedecer. No. Legalmente hablando, eso está correcto. Es indiscutible que el marido es la cabeza, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor acerca de eso? Lo acabamos de decir, Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo. Señor Jesús, Cristo se entregó a sí mismo al marido, también debe entregarse por su esposa. Señor Jesús, entregarse quiere decir negarse. Señor Jesús, negarnos a sí mismo. El marido fue establecido como la cabeza en su casa, pero no debe imponer su encabezar a la fuerza. Esto no significa que él debe trasladar su cabeza a su esposa. Entonces, ¿cómo debe actuar el marido siendo la cabeza? Pero sin imponerse como tal, debemos percibir que la verdadera autoridad es orgánica. Es decir, que ésta opera espontáneamente por la vida divina. Señor Jesús, en el amor y en el apacentamiento están incluidas la autoridad. ¿Recuerda el capítulo que vimos cuando dijimos guardar el huerto? Que se refiere a la autoridad. Cuando usted guarda todos estos principios divinos que están en la palabra de Dios, usted ejerce autoridad. Aleluya, Jesús es el Señor. Aleluya, nos vemos después en otro capítulo más.